Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de MDA Señal 360. Hoy vamos a conversar con Álvaro Restrepo, bailarín, coreógrafo, pedagogo, sobre la creación del gesto, cómo el cuerpo expresa más de lo que creemos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Álvaro, ayer estuve en el taller que diste de sensibilización corporal con el Colegio del Cuerpo, con la compañía, y entendí algo que te he escuchado decir en varias ocasiones, y es que cuando encontraste la danza, cuando descubriste el cuerpo, conociste una especie de lenguaje total, así lo llamas, lenguaje total. Y para mí eso era absolutamente extraño. Yo había tenido muy pocos acercamientos con la danza contemporánea y yo veía eso y era como signos en un tablero de física, era como, no está pasando nada para mí, no pasaba nada, no me pasaba nada. Y ayer hubo muchos momentos del taller en los que me conmovía tanto que se me encharcaban los ojos y yo decía, ¿qué está pasando? Y no entendía qué estaba pasando, pero me conmovía. Y al final del taller hicieron una especie de ensayo de la obra que van a presentar mañana en el Teatro Pablo Tobón Uribe, un estreno mundial, y en ese ensayo no hice sino llorar. Pero llorar era pues lágrimas, lágrimas, y tampoco entendía mucho qué estaba pasando. Y me quedé pensando en eso, ¿qué ocurre aquí? Y creo que tiene que ver con la intensidad de la presencia de los bailarines, y es que cada movimiento, cada gesto está hecho con, o está pensado, está sentido con todo el cuerpo, con todos los cuerpos. Hay emoción, hay obviamente esto, el movimiento, también hay ideas. Y más o menos me acerqué a eso, creo, que defines como lenguaje total. Y quería que hiciéramos zoom y empezáramos haciendo zoom ahí. Para ti, ¿qué es lo que ocurre tanto cuando estás bailando o están bailando como espectador alrededor de esto que tú haces? ¿Qué es lo que está comunicando? ¿Cuáles son todas esas capas de significado que están dándose ahí y que lo tocan a uno, lo mueven a uno y lo pueden llevar a lo que me pasó a mí, a esa conexión profunda? Bueno, yo creo que el cuerpo es el territorio natural de la transdisciplinariedad. Todo está presente en el cuerpo, ¿no? Todos los sentidos están actuando al mismo tiempo. Está el oído, el gusto, el tacto, la piel, la imaginación. Bueno, todo está actuando al mismo tiempo. Entonces, realmente, cuando yo descubrí el cuerpo a los 24 años, después de haber picado en muchas disciplinas, haber tocado piano muchos años, después de haber estudiado filosofía y letras, bueno, de haber desesperadamente picado aquí y allá buscando un lenguaje, cuando yo encuentro el lenguaje universal del movimiento, del gesto, del cuerpo, siento que encuentro todos esos lenguajes en un mismo momento, en un mismo tiempo, en una misma dimensión. Entonces, por eso yo hablo de ese momento para mí que fue como de revelación, de resurrección, de epifanía, ¿no? Fue un momento realmente de renacimiento total. Pues eso es lo que yo sentí ayer, como que se abrió algo nuevo y una de las, o sea, yo no estaba, mis lágrimas no eran por ideas, era lo que estaba pasando ahí, me estaba tocando, me estaba moviendo, pero también me preguntaba cómo es que me perdí tanto tiempo de esto, porque llevo tantos años, 36 años, distraído de lo que puede hacer un cuerpo. Y tú hablabas ayer de la trascendencia, ¿cierto? De cómo la danza es una forma, puede ser una forma de trascender, hay algo sagrado ahí. Y en el ensayo, que es una pieza que se llama Lloración, ¿cierto? La primera pieza que hicimos. Pues la que mostramos vimos ayer, ayer, sí. la que vimos ayer, Lloración, yo veía esos cuerpos en esa suerte de ritual, en esa concentración, haciendo movimientos que aparentemente pues no dicen, o sea, no hay nada de literalidad ahí. Yo no podría decir, esto es esto, esto es esto, no lo puedo traducir a lo verbal y aún así, pum, 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 me tocó, me movió, Es que yo creo que la danza está mucho más cercano al lenguaje de la poesía y a la intuición, a los sentidos, a una forma de leer el mundo que no es necesariamente la que pasa por la razón. Casi siempre estamos tratando de entender, de recibir un mensaje. Muchas veces, yo siempre cuento que muchos de los padres de familia de los chicos que trabajan con nosotros, que en su gran mayoría son personas
de origen popular. Al final de la obra vienen a verme y me dice, profe, no entendí nada, pero me encantó, pero me tocó, me conmovió. Una vez un padre de familia dijo, yo quiero agradecerle a usted y a mi hija porque hoy me hizo entender que la tristeza puede ser hermosa. ¿Sí? Lo entendí de otra manera. Entonces yo creo que lo que logra la danza y el lenguaje abstracto del gesto, el lenguaje abstracto del movimiento, es convertir al espectador en un creador también. Total. En un poeta, en una persona que hace su propia lectura, que termina la obra con uno. Total. Es que esa es la cosa, que uno termina siendo como espectador un instrumento del bailarín también. Claro, o sea, y como copartícipe Total. del rito. Total. Sí, copartícipe de la ceremonia. Esta pieza que tuviste que se llama Lloración, con la música de Sergei Akunov, que es un compositor ucraniano, ruso, israelí, una cosa complicadísima. Y este compositor compone esta plegaria por la paz, no sabemos cuál paz, la paz con mayúscula, que es la que estamos ansiando todos los seres humanos, no solo en Colombia, no solo en Ucrania, no solo en Gaza, sino en un estado de salud. De presencia. De salud. Alguien decía, un filósofo francés, que la salud es la paz de los órganos. La salud es el silencio de los órganos. Y si hablamos en términos sociales o en términos colectivos, la salud del cuerpo social es la paz. Y eso es lo que buscamos nosotros con nuestro trabajo. ¿Me puedes describir, porfa? Puede ser en este caso de lo que yo vi ayer o si no de cualquiera de las piezas que quieras hacer referencia, pero ¿cómo es el proceso para traducir, en este caso me imagino la música de este compositor, a gestos? O sea, ¿cómo se encuentra eso? ¿Cómo decides que la manera en la que se va a comunicar X emoción, defínelo tú, debe ser así, ¿sí? Con este movimiento? ¿Y por qué no con este otro movimiento? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es mucho de improvisación y ensayando? ¿Es mucho de intuición? ¿Hay algo de razón? Háblame un poquito sobre ese proceso creativo tuyo. Hay un poco de todo. Hay un poco de razón, de corazón. Hay un trabajo de lograr que estos bailarines, intérpretes, creadores, porque ellos son creadores también, respondan a las preguntas y a los puntos de partida que uno les propone. Sí, porque uno lo que les da son puntos de partida, motivaciones. Puede ser una música, puede ser una noticia de un periódico, puede ser un texto literario, puede ser un vestuario, puede ser un objeto. Y ellos tienen que, a partir de esas propuestas que nosotros les hacemos como coreógrafos, como escultores, ellos responden esas preguntas. Y ellos son los que con su propia imaginación van encontrando su lenguaje y por eso les pertenece también a ellos, porque es su lenguaje poético. O sea, vos no les dictás, no les decís, hagan esto. No. Y por eso yo digo que los bailarines nuestros no son bailarines en el sentido estricto de la palabra de intérpretes, sino son más poetas del movimiento, ¿sí? Que trabajan con esa dimensión abstracta, que no tiene una lectura única y que lo que obliga es al espectador a ser artista también. ¿Y cómo los acompañas a explorar ese rango tan amplio de emociones que puede sentir un cuerpo, que podemos percibir cuando estamos condicionados culturalmente, a la rabia, o siento tristeza, o siento frustración? Es una paleta muy básica. Y esos bailarines tuyos yo los veía ayer y hay dicha, hay juego, hay curiosidad, hay complicidad, hay un montón de posibilidades que están explorando con mucha comodidad, con mucha espontaneidad. ¿Cuál es el proceso en el Colegio del Cuerpo para acompañar a un joven, a una joven, a que se abra, a que se disponga a descubrir, a explorar ese montón de posibilidades que a veces incluso no tienen nombre? Me imagino que hay emociones que uno explora con el cuerpo que ni siquiera se han nombrado. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, el trabajo que nosotros hacemos, y ayer yo lo definía por la tarde en la conferencia danzada que impartí en la tarde, el papel nuestro como maestros es el de partero. Sí, nosotros somos parteros.
ayudamos a dar a luz, ayudamos a que la persona dé a luz su propio maestro, su propio espíritu maestro, y que sea capaz de reconocer su capacidad creadora, su imaginación, su capacidad ilimitada Entonces yo creo que el papel de uno es revelarle al discípulo su creador, su capacidad de creación y de asombro. Y de que él diga, miércoles, yo soy capaz de hacer esto. Yo tengo esto dentro de mí, yo soy esto. Yo soy mi mayor tesoro. Wow. Porque eso es lo que tratamos de inculcarles a ellos. Ustedes son la respuesta para salir de las dificultades, porque muchos de ellos vienen de contextos sociales difíciles. De violencia, hambre. Violencia, pobreza o qué sé yo. Y lo que les tratamos de inculcar o de revelar es, a pesar de todo, a pesar de que no tienes nada, entre comillas, eres muchísimo. Y la persona vale por lo que es y no por lo que tiene. Y por su cuerpo, que es su mayor tesoro. Y ellos, sobre todo en esta zona del país, yo aquí también, yo me daba cuenta ayer de la gran inteligencia corporal que hay aquí, y en la costa pues ni se diga, ¿no? Porque toda esa herencia afromestiza hace que haya una disposición natural para el ritmo, para la gracia, para la música, para la sensualidad, para todo, para el goce, ¿no? Yo sé que la pregunta es muy ambiciosa y me imagino que no hay fórmula. O sea, tú no puedes decir, lo que hacemos en el Colegio del Cuerpo es esto, esto, esto y esto, porque cada uno, si eres partero, cada uno nace diferente, ¿cierto? Cada uno tiene su propio parto, pero más o menos, ¿cuáles son los procesos con los que ayudas a que ocurra ese nacimiento del maestro propio? Pues mira, lo que tú viviste ayer es más o menos una clase tipo de los chicos que llegan por primera vez al colegio. Todo ese trabajo de reconocimiento del espacio, del respeto del espacio del otro, del cuidado, de la confianza, de romper el hielo, de vencer la timidez, de que las mujeres se vuelvan más seguras de sí mismas y que los hombres se vuelvan menos gallitos finos y sean capaces de ser más gentiles, más delicados, romper todos esos estereotipos, ¿no? De lo que es un macho o de lo que es una niña o de lo que es una mujer. Claro. Yo decía ayer, en la ciudad de la señorita Colombia, romper ese paradigma de la mujer bonita es duro. Mucho. Y lo mismo el macho, ¿no? El macho costeño, no sé qué vaina. Pues claro, el que no es capaz de tocar a otro hombre, sí, por ejemplo. Exacto, que no puedo trabajar con otro hombre, o que una mujer no sé qué, o que si te toco aquí o te toco allá. Y cómo hacerlos entender que hay maneras de tocar, de mirar. A veces una mirada puede ser mucho más invasiva o sucia que una manera de tocar, ¿no? Entonces, que ellos aprendan a diferenciar eso, y si alguien no está trabajando de manera correcta, sea capaz de frenar, ¿no? Y decir, no, mi cuerpo es sagrado, a mi cuerpo no entra nadie a quien yo no permita. Mi cuerpo no lo toca nadie que yo no permita. Es de mucha soberanía, ese trabajo. Sí, es como ese empoderamiento de que mi cuerpo es mi territorio y es mi mayor tesoro. Mi cuerpo es mi casa, es mi territorio, es el tiempo y el espacio en el que transcurre mi vida. Y esa conciencia se vuelve ética, se vuelve entonces tu territorio también es sagrado. Se vuelve ética, se vuelve política. Total. Se vuelve... Es lo más profundo que hay, ¿no? La relación entre dos cuerpos, pues de ahí emana la vida, ¿no? ¿Sí? De la sensualidad, de la sexualidad. ¿Cómo podemos...? Yo siempre he dicho que en esta educación absolutamente fragmentada y jerarquizada, donde la cabeza y el cerebro son el astro rey, ¿sí? El corazón y la intuición, pues es como un poco lo sensible, lo femenino, lo decorativo, lo artístico. Y por otro lado está la sexualidad, ¿no? Que es como los instintos, la animalidad, la sensualidad. Y esas tres dimensiones están completamente jerarquizadas. Son, ¿no?, mundos diferentes. Son mundos diferentes. Yo siempre hablo que la educación debería trabajar con un cuerpo más
horizontal, no con este cuerpo vertical, sino un cuerpo donde le demos tanta importancia a la dimensión intelectual, mental, racional, como a la dimensión cordial, intuitiva, afectiva, creativa, y lo mismo a la dimensión del deseo, Total. de la libido, del eros, exactamente, pero de una manera consciente, ¿no? Consciente de que es sagrado. Sagrado, que todas esas dimensiones son sagradas y hacen parte del todo que somos, que nos integra, ¿no? Quiero preguntarte por tus maestros, es algo de lo que has hablado, de ese periodo transformador para ti en Nueva York en los 80, en el que fuiste discípulo de bailarines a quienes admirabas y que son pioneros en su oficio. Quiero preguntarte, ¿qué aprendiste de ellos? Ahora tú como maestro, cuando miras a esos maestros y te pones en el lugar de Álvaro con lo que sabe ahora viéndolos a ellos, imagínate a Martha Graham, al surcoreano que no sé pronunciar su nombre, pero... Cho Kyu-hyun, sí, es un nombre difícil. Míralos con los ojos de ahora, ¿qué ves en ellos? Pues veo, primero que todo, siento una profunda gratitud, porque yo creo que, y además viniendo de Cartagena de Indias, yo soy cartacachaco paisa, ¿no? Porque yo nací en Medellín, me crié en Bogotá, pero soy de familia cartagenera. Y yo digo que Cartagena es la ciudad más ingrata del país. Yo le digo que se debería llamar Ingratagena de Indias, porque la palabra gracias no existe allá. ¿En serio? Allá todo se debe. Como allá todo ha sido usurpado y despojado, la esclavitud, el racismo, el clasismo, todo lo que tú das no lo estás entregando, sino que te lo están quitando. Es una cosa muy compleja. Pero regreso a eso porque para mí por eso la gratitud es algo tan importante. Y para mí lo que yo siento por mis maestros es una gratitud gigantesca, porque yo creo que el oficio más bello del mundo es el del maestro. Y ser partero y abrirle los ojos a otro y abrirle las oportunidades y las escotillas de los sentidos a otro es una labor muy hermosa. Entonces, bueno, tuve la suerte de estudiar con una Martha Graham ya muy mayor, de 87 años, cuando yo llegué a la escuela. Jennifer Mueller, que me recibió en su compañía como aprendiz cuando yo era un pobre principiante de 24 años, muy torpe y muy patuleco, pero allá me atreví a ir a Nueva York. Merce Cunningham, también otro gran... Pero en la escuela Graham conocí a Cho Kyu-hyun, que era un coreógrafo y bailarín surcoreano, también becado en la escuela de Martha Graham como yo, y bueno, fue mi compañero durante 5 años y mi maestro más importante, fue el que me dio otra dimensión, otra visión del tiempo, de la lentitud, de la pausa, de eso que yo hablaba ayer, el ma. Esa preparación antes de hacer cualquier cosa y ese eco, esa resonancia que debe quedar después de hacer algo, como toda una visión del tiempo muy, muy especial. Entonces nada, yo pienso en mis maestros y siento un amor profundo y una gratitud profunda. ¿Recuerdas algún episodio concreto, específico, un comentario, un ajuste, una clase, que tú digas, esto fue una esquina en mi vida? Sí, pero bueno, debo hablar que esos son mis maestros de danza, pero yo antes de irme a estudiar tuve maestros maravillosos aquí en Colombia de otras cuestiones. Arnaldo García fue mi maestro de piano, que vive aquí en Medellín, y fue la persona que me ayudó a mí a dejar el piano. Me liberó del piano, porque yo estaba un poco atrapado ahí en un problema. Tuve una maestra de literatura en el colegio, María Eugenia Arango de Escobar, María Eugenia Arango, ya no es de Escobar, que me abrió los ojos ante la poesía, la literatura, bueno, y muchos otros que podría mencionar ahora, por los cuales siento mucha gratitud. Pero si me voy a los maestros de danza, por ejemplo, en Nueva York, Jennifer Mueller, que fue esta coreógrafa norteamericana que llegó a Bogotá y que fue la que me inspiró a mí para dedicarme a la danza. Cuando yo vi sus bailarines en el Teatro Colón, yo estaba allí porque me había escogido para ser extra en una coreografía. Yo estaba ahí en las patas del escenario viendo estos bailarines extraordinarios
y yo lloraba como te pasó ayer, y yo decía, ¿qué es esta belleza? ¿Cómo puede existir? Esto es música, esto es poesía, esto es literatura, esto es filosofía, esto es artes plásticas, esto es teatro. Y recuerdo que cuando yo me atreví a irme para Nueva York, porque yo le escribí una carta a Jennifer Mueller diciéndole, ayúdeme, yo quiero ser bailarín, me quiero ir para Nueva York, estoy muy viejo, pero yo creo que puedo, tal. Y ella me dijo, bueno, venga. Como 3 meses después que devolvió la carta, me Atrévase. imagino. Y yo conseguí una beca del ICETEX y me fui para Nueva York y llegué allá y como a los 3 meses ya de estar tomando clases con ella, yo dije, esto es un error garrafal, ¿En yo serio? no puedo hacer nada, estoy muy viejo, estoy muy torpe, esta gente son unos bailarines que llevan 30 años bailando, yo me devuelvo con el rabo entre las piernas para Colombia. ¿Es en serio? Y fui a hablar con ella y le dije, Jennifer, muchas gracias, pero yo me devuelvo para Colombia, yo no pude, esto me quedó grande. Ay, Y me dijo, ¿usted sabe desde qué edad yo bailo? Y yo le dije, no, mijo, yo bailo desde que tengo 4 años. te dijo ella. En cambio, usted empezó a los 24 años y ya en 4 meses ya quiere hacer lo que nosotros hacemos. No sea pretencioso. Cállese, imite como un niño, imite. No olvídese de lo que usted pensaba que era la danza. Dedíquese a imitar. Váyase para allá y no me moleste más. No jodas. Y me obligó a quedarme allá. Yo dije, bueno, vamos. Y así fue, me quedé y empecé a imitar, ¿no? A imitar. Wow. Ella sí, me dio ese coraje, ¿no? Porque ya yo estaba derrotado. Pero te puso la frente en el suelo, humildad. Exactamente. Sí, me dijo, no sea arrogante. Usted en 4 años, y Martha Graham lo decía, son por lo menos 10 años para formar un bailarín. No se puede menos. Otra última cosa, Martha Graham, por ejemplo, en una clase de danza, bueno, tuve el privilegio de que un día se dirigió directamente a mí, me preguntó, ella era una mujer muy faraónica, era un personaje muy impresionante, ¿no? Pues es que es Martha Graham, Picasso, Stravinsky, y está Martha Graham y se me queda mirando y me dijo, "What's your name, honey? ¿Cómo te llamas?" Y yo, entonces me dijo yo, Álvaro. What? Yo, Álvaro. What? Entonces yo, Álvaro. Ah, ok. Entonces me dio un piropo, me dijo que lo trabajaba muy bien, no sé qué, bueno, yo como una especie de pavo real gigantesco. Y le dijo a los demás y le dijo, el resto me aburren. No, yo ese día salí pues flotando por las calles de Manhattan como un pavo real, ¿no? Pero ella contaba una historia que a mí me parece muy importante y que yo la cuento siempre porque me parece que se aplica a Colombia y que tiene que ver con la paz y con la búsqueda de la paz, que es nuestra gran obsesión. Se nos quedaba mirando así, ella tenía ya 90 años con su artritis y como así completamente, y nos decía, cuando dos lobos pelean para disputarse la jefatura de la jauría y uno de los dos sabe que va a ser derrotado, expone la yugular para que el otro lo acabe. Como hace ella en su danza, que siempre expone los puntos vulnerables, ¿no? Y dice, pero 9 de 10 veces el vencedor se da media vuelta y le perdona la vida y se va. That is victory. Esa es la victoria. La victoria es el perdón, no la venganza. Ojalá lo entendieran por allá en todos estos sitios o acá. Nunca vamos a lograr la paz si pensamos que la venganza es la justicia. Qué ejercicio tan El bello. perdón es la victoria. Qué difícil, ¿no? Practicar eso. Sí, muy difícil. Cuando pienso en lo que ocurre ahí en el Colegio del Cuerpo, intuyo que llegan personas, llegan jóvenes, que claro, con tanto dolor, con tanta herida, puede que haya momentos en los que digan me rindo, ¿cierto? O que sean difíciles, sea difícil acompañarlos, que tú digas voy a tirar la toalla o le voy a clavar los colmillos en la yugular, es como esto, aquí no hay nada más que hacer.
¿Recuerdas algún caso así de una persona que tú digas como, pucha, estuve a punto de simplemente Sí. desahuciarlo y que se haya transformado de una manera que te haya sorprendido? Sí, muchos. Hay muchas historias. Pues imagínate, en estos 28 años han pasado más de 20 y pico mil muchachos por el colegio. No para volverse bailarines, sino... Pero de casos así que yo recuerdo, un muchacho que se llama Juan Guillermo Medina. Juan Guillermo era un muchacho rebelde, feo, violento, difícil. Era hiperactivo, pues era de esos que no pueden estar en un minuto en paz consigo mismo ni con los demás. Y llegó un momento en que dijimos, tenemos que sacarlo porque no podemos con él, no lo puedo controlar. Y un día su madre vino a verme y me dijo, ¿cómo va Juan Guillermo? Yo le dije, muy mal, por favor lléveselo. Entonces me dijo ella, no, por favor no me saquen a Juan Guillermo de aquí porque Juan Guillermo lo único que le gusta en la vida es venir acá. Cuando le toca venir acá, él ya está peinado y listo para irse a joder allá en el colegio del cuerpo, pero para allá va. Y es lo que adoras hacer. Entonces con Mari France, la codirectora y cofundadora del colegio, dijimos, ¿qué hacemos con Juan Guillermo? Y dijimos, pues no sé, pongámoslo a hacer otra cosa, a ver si puede. Entonces lo pusimos a encargarse de la técnica, del sonido, de las luces, no sé qué. Y empezó a hacer todo perfecto. Y todo lo hacía con una precisión y con una concentración y con una inteligencia. Entonces dijimos, oiga, Juan Guillermo no es bruto, ni es ningún anormal. Pero él mismo se empezó a dar cuenta, esta gente me está como haciendo a un lado para la danza y me están poniendo de técnico acá y no quiere. Y él mismo decidió, hizo un clic y empezó a revelarse como un muchacho dotadísimo, con un cuerpo además prodigioso, enorme, con extensiones, flexibilidad, rotación, y se transformó completamente. Pero ese era un muchacho que estaba además obsesionado con la violencia, se la pasaba metido en internet viendo armas, en las morgues, cosas así tremendas. Su propio... tenía ¿cómo se llama? La identidad era The Warrior, el guerrero. Entonces yo le tenía como vaina, ¿no? Y Juan Guillermo hoy en día vive en París, se casó con una francesa, tiene 2 hijos, es un muchacho dulce, es un muchacho realmente un milagro. Es uno de los milagros del Colegio del Cuerpo, yo diría. Te quería preguntar por lo que ocurre cuando a través del trabajo con el cuerpo se da eso, se descubre la propia bondad, la intuición. Y en tu caso en especial, ¿sentís que esto que descubriste, que llevas practicando tanto tiempo, te ha ayudado a darte cuenta de maneras diferentes o una percepción más amplia de lo que está ocurriendo? No sé, la persona que tengo al frente, la que me está ofendiendo, en realidad está cagada del susto, por ejemplo. Y entonces eres capaz de responder no desde el respondo, me defiendo y te rechazo, sino que te acompaño, te veo, nos encontramos de una manera diferente. La pregunta es, el trabajo con el cuerpo, ¿por qué permite eso, facilita eso, o si lo facilita? Yo creo que el hecho de que nos percibimos como seres tan vulnerables y tan frágiles, sí, ahora que el tiempo está pasando, ya tengo casi 68 años y empiezan los problemas a veces de salud y el tiempo, empieza uno a sentir que el cuerpo va pasando facturas y pues se da uno cuenta, se va volviendo uno cada vez más humano, ¿no? Y más frágil, menos pretencioso, menos invencible. Y uno va aceptando su naturaleza vulnerable, ¿no? Y yo creo que esa conciencia del cuerpo tan profunda que se adquiere a través de este trabajo que nosotros hacemos, hace que también vaya uno volviéndose más humilde y pueda uno volverse más generoso en la manera de tratarse a sí mismo y de tratar a los demás. Entonces, por eso nosotros decimos que lo que hacemos es educación para la paz a través de las artes del cuerpo, ¿no? Entender que este cuerpo individual hace parte de ese cuerpo colectivo y que en la medida en que yo esté bien, el otro
y que el otro esté bien, pues es una interdependencia, ¿no? Sentir que somos parte de ese gran cuerpo planetario, de ese gran cuerpo social, esa conciencia de que somos parte de un todo, yo creo que nos hace más, no sé, más empáticos, más humanos. Tú también has dicho que esa conciencia del cuerpo en realidad es una conciencia de la muerte. Y has hablado sobre esta idea de cambiar el nombre del Colegio del Cuerpo por el Colegio del Tiempo. Te quería preguntar por eso. ¿Por qué, o de qué manera, no por qué, de qué manera conocer mejor mi cuerpo, estar más presente en este territorio, es al mismo tiempo darme cuenta de que lo que estás diciendo, me voy a morir? Sí. Y cómo eso afina la percepción, cómo eso afina mi encuentro con el Pues otro. yo creo que en la medida en que seamos conscientes de nuestra finitud, de nuestro límite, valoramos mucho más cada instante y cada momento en que estamos con nosotros mismos y con los demás y con las personas que amamos y todo eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez, siempre lo cuento, que aquí en Medellín me invitaron a una conferencia en un congreso de pedagogía infantil y me pidieron que mandara un texto, una conferencia, y yo titulé la conferencia Educación del cuerpo desde la cuna hasta la tumba. Y entonces me llama la directora del congreso y me dice: ay, maestro Restrepo, le quisiéramos pedir que si usted pudiera cambiarle el nombre a la conferencia, porque es que para un congreso de pedagogía infantil empezar ya hablando de tumbas pues es un poco medio macabro. ¿No será que le podría matizar un poco la cosa al nombre? Le dije: no, yo no voy a cambiar nada a mi título. Es que ¿por qué tenemos que inculcar desde que somos niños el miedo a la muerte? Tenemos que, al contrario, hacernos conscientes precisamente de que cada segundo es sagrado, porque es que ese corazón, ese reloj que somos, ese tiempo que somos, por eso yo les digo a los muchachos: ustedes no tienen un cuerpo, ustedes son un cuerpo. Ustedes no son un cuerpo, ustedes son tiempo. Y lo único que no podemos desperdiciar y dilapidar es nuestro tiempo. ¿Sí? Y hoy en día, pues desafortunadamente, yo también soy víctima de los teléfonos y de las redes, no de las redes, yo no soy muy de redes, pero sí trabajo mucho en el celular. Mucho y a veces WhatsApp, y es una herramienta de trabajo muy importante, pero también a veces es una distracción de estar aquí y ahora. Yo con mi compañero Leopoldo siempre hablamos de eso, ¿no? Y él me hace el llamado aquí y ahora, ¿no? Eso que se dice tanto, que aleja a los que están, ¿cómo es? Acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca, ¿no? Entonces sí, es un momento dramático que tenemos que recuperar y yo ahora estoy feliz porque vivimos en la naturaleza, estamos viviendo en el Colegio del Cuerpo desde hace 3 años, en el campo, y ahí después de la maestra pandemia, yo aprendí a sentir el tiempo de otra manera, a sentir el cuerpo de otra manera, a disfrutar con las cosas que están allí que normalmente no vemos. Aprendí a ver. ¿Cómo qué? No sé, las plantas, las raíces, los insectos, las cosas pequeñas, las piedras, las cosas que pasan desapercibidas y que no les vemos esa profunda magia y belleza. Como dice el texto de Ben Okri, un escritor nigeriano: porque todos nacen ciegos, todos nacemos ciegos y pocos aprendemos a ver. A veces nos vamos de este mundo sin haber visto realmente, ¿no? Jue madre, qué lindo. Fue madre. No, qué lindo dedicarse a acompañar a otros a ver y a ti mismo. Enseñar a ver, sí. Bueno, y ahora que he estado con problemas con un ojo porque me operaron de un agujero macular y de un desprendimiento de retina, y el ojo, que es una cosa tan frágil, el ojo es ya de por sí una herida abierta, ¿no? Entonces, tener una herida en la herida ha sido un aprendizaje de paciencia, de aceptación, de ver la vida de otra manera, literalmente. Y bueno, eso me ayudó a descubrir a este compositor, a Akunov. Lo descubrí en mi convalecencia y me ayudó a pasar esos momentos difíciles, y por eso decidí crear esta obra en homenaje a él. Hay algo, leí hace poquito,
es como una cita de Epicuro, pues, o citan a Epicuro y dice que no hay más tiempo en una vida larga que en una vida corta, porque en realidad lo que importa es la intensidad del momento, es vivir ese momento, cualquiera, o sea, este momento, con la mayor intensidad posible, con la mayor plenitud posible, y tú te dedicas a un arte, lo decías ayer, efímero, o sea, el gesto es este y ya, se fue con el siguiente. Y no hay, digamos que la emoción, el sentido, entre comillas, de lo que ustedes hacen, en realidad no es lineal, es este momento, es esta la emoción, pasamos, seguimos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Pues estar muriendo todo el tiempo. Esa es una conversación que tenemos mucho con Leopoldo. Leopoldo, mi compañero, que es arquitecto, decimos que tenemos un diálogo entre los dos lenguajes artísticos más opuestos. La arquitectura es el arte, la forma artística más permanente. Dura 300 años. 1000 años, más. 1000 años. La danza, el gesto, es lo más efímero. El cuerpo, el movimiento fue y ya no fue. Y ese diálogo entre el espacio y el tiempo es la riqueza de lo que hacemos, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque, por ejemplo, el gran arquitecto colombiano Rogelio Salmona decía que los espacios nobles, la arquitectura noble, es la que nos ayuda, la que nos invita a errar, a deambular, a sentir el tiempo, a sentir el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso para nosotros siempre el diálogo entre arquitectura y cuerpo ha sido tan importante, porque el espacio, la nobleza de un espacio, la poesía de un espacio, nos ayuda también a sentir el cuerpo de otra manera, a sentir el tiempo de otra manera. Y entonces es también sagrado, ¿no? Qué bonito. Claro, pero un arquitecto tiene todo el tiempo que necesite para definir cómo disponer un espacio. Digamos que tiene más tiempo, entre comillas, para disponer un espacio. Tiene el dibujo, la conversación con el que sea que está trabajando. Ustedes en realidad lo están haciendo ahí, en el momento. Vos sos muy neurótico con, no sé, el gesto de esta mano en este momento o este dedo tiene que doblarse así, pues con tus bailarines, o esta pierna tiene que hacer tal cosa, o vos sos más tranquilo A con veces, eso. dependiendo del tipo de trabajo, si está haciendo uno un trabajo que está basado en la geometría o que tiene que tener unas líneas muy precisas porque sobre eso es la obra, pues sí uno es muy exigente. O si no, yo soy muy abierto y permito mucha improvisación y permito mucho el azar. Me parece que es muy importante. De hecho, yo no me considero un coreógrafo en el sentido de una persona que escribe cada movimiento y que lo fija, sino yo me considero más como Leopoldo lo llamaba, más que un coreógrafo, un corpógrafo, más que coreografías, corpografías, es decir, más que escritura en el espacio, es escritura en el cuerpo, ¿no? Estados del cuerpo. Entonces, lo que yo hago más es como crear momentos, espacios, y doy libertad para que el bailarín de alguna manera transite y habite esos espacios y proponga sus propias posibilidades. Que ahí sos arquitecto de alguna forma. Exacto. Le estás dando como, ok, muévete por acá. Exacto. Como tú quieras, pero muévete por acá. Sí. Qué lindo. De alguna manera la coreografía es una forma de arquitectura, ¿no? De arquitectura del movimiento, ¿no? De arquitectura del cuerpo. Total. Sí. Hablo mucho también de que si en la educación nos ayudaran a incorporar, en el sentido literal de incorporar, todo lo que aprendemos con la cabeza, lo aprendiéramos con todo el cuerpo, sería mucho más profundo, ¿no? Si aprendiéramos lo que es la ley de la gravedad con el movimiento, o los ángulos rectos, o el contrapeso, o qué sé yo, la geometría, las matemáticas, las cuentas. Si todo eso lo aprendiéramos a través de la experiencia de todo el cuerpo, no solo de la cabeza, sería un conocimiento mucho más orgánico, más profundo, ¿no? Pero desafortunadamente nos inmovilizan el cuerpo,
de la cabeza, del cuello para abajo, en un pupitre y nos ponen a acumular conocimientos dentro de la cabeza. Después nos mandan al patio a que el educador físico nos eduque el cuerpo. Y por allá el profesor de religión que nos dé ética y valores, qué sé yo. Pero por eso hablaba yo de ese cuerpo horizontal o de ese cuerpo total que puede aprender de otra manera. Vos te das cuenta con una mirada rápida del nivel de conciencia corporal que tiene una persona. O sea, lo pregunto, no sé, uno sabe cuándo un gringo está aprendiendo a hablar español y en qué nivel está, con solo escuchar 3 palabras. Uno sabe, este man apenas está, juepucha, en nivel 1, o este man ya lleva viviendo aquí 10 años. Un músico de jazz tocando con otro sabe en qué nivel está, escuchando solamente 2 segundos. Vos te das cuenta, o sea, si vos me ves a mí caminando aquí sentado, puedes decir como, no, este man tiene conciencia, pues no yo, pero en la vida. Sí, sí. Sí. Uy, muchísimo. El cuerpo habla muchísimo, el cuerpo dice todo. Sí. Con la forma como te sientas, cómo caminas, cómo gesticulas. Sí, todo el lenguaje no verbal es impresionante. Uno se vuelve un experto en eso. Y uno Leyendo el cuerpo. Ah, no, claro. Y nosotros hacemos análisis de movimiento todo el tiempo. Entonces ponemos a un bailarina que atraviese un espacio para ver qué parte de su cuerpo es la que está comandando, digamos, ese movimiento. Ajá. Y hay gente que camina más con el pecho adelante, unos con la cadera, otros con la cabeza, y eso muestra mucho la personalidad, ¿no? Eso dice mucho de esa persona. Dice mucho, o cómo estás sentado, si tú estás en una clase de una cierta manera, y todo, el cuerpo habla. Entonces hay que estar consciente de que el cuerpo dice mucho, y sobre todo los que somos corpógrafos, pues sabemos leer el cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esa desconexión corporal, esa falta de conciencia corporal? ¿Cómo se manifiesta en una persona y en el sistema para ti? O sea, que no tengamos conciencia de nuestro cuerpo, ¿qué consecuencias tiene? No, pues la salud es la paz de los órganos, decía yo hace un rato, pero la salud también es la armonía de los órganos, ¿no? Y la armonía de la postura, de todo, ¿no? Realmente yo lamento que la educación le haya sacado el cuerpo al cuerpo tanto tiempo, ¿no? Porque realmente nos enseñan primero a sumar, a restar, a leer, a multiplicar, nos enseñan cantidad de cosas y no nos enseñan lo más básico, que es caminar, respirar, hablar. La mayoría de la gente habla con la voz que le toca, pero no con su voz real, porque Claro. a nadie lo ayudan a explorar de dónde debe emanar el sonido, ¿no? A entender que la voz es un músculo de la emoción y que uno como maestro tiene que trabajar la voz muchísimo, porque con la voz tú seduces, tú transmites, tú comunicas o no. Entonces pienso que están totalmente equivocadas las prioridades en la educación, ¿no? Yo creo que deberíamos primero aprender a vivir en nuestro cuerpo antes de aprender cualquier otra cosa. Aprender a ayudarnos en nuestras enfermedades, por ejemplo. Cuando uno va al médico y le dice al doctor, me duele por acá, doctor, por allá. Yo hago ese examen mucho en el Colegio del Cuerpo. Cuando llegan los chicos les digo, ¿dónde queda Medellín? ¿Dónde queda Buenos Aires? ¿Dónde queda París? ¿Dónde queda Júpiter? ¿Dónde queda tu páncreas? No saben. ¿Qué? Muéstrame dónde está tu hígado. Como si estuviéramos hablando de una galaxia desconocida. De lo que menos sabemos es de nosotros mismos. Y eso para mí es una tragedia, porque nosotros deberíamos ser casi que paramédicos, cada uno ayudándose en sus enfermedades, sabiendo qué es lo que le cae mejor en la alimentación, el tipo de ejercicio que le conviene, cómo vivir mejor. Eso es lo último que se enseña, si es que se enseña. Claro. El Colegio del Cuerpo tiene 28 años. Si el Colegio del Cuerpo fuera un bailarín, ¿qué gestos todavía lo retan? ¿Qué gestos todavía está practicando y tratando de perfeccionar? O sea, en este momento el Colegio del Cuerpo,
que está aprendiendo y que lo está desafiando? La quietud. Porque la quietud, la inmovilidad, o sea, la quietud no es ausencia de movimiento. La quietud es la quinta esencia del movimiento. Es la presencia. Y eso es lo más importante que uno puede darle a una persona en la escena y en la vida. Ser consciente de su presencia. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una obra que se llama El Cuarteto para el Fin del Cuerpo, que está dividida, con música de Olivier Messiaen, basada en el Cuarteto para el Fin del Tiempo, una obra muy compleja. Y el escenario está dividido en 4 secciones, 4 cuadrados concéntricos. Un cuadrado central que se llama el Ground Zero, que es una zona de mucha actividad. Luego hay una zona alrededor que se llama la zona de resonancia, que es una zona en que hay movimiento, pero en un registro un poco menor que lo que pasa en el Ground Zero. Después hay otra zona que se llama la zona del ángel, que es una zona de un personaje que es como el tiempo, que va circulando todo el tiempo circulando alrededor. Y lo van intercambiando, los 16 bailarines se van intercambiando ese rol. Y la última zona, el último cuadrado, se llama la zona de inmovilidad, pero que en realidad es la zona de presencia. Es una zona de espera y es una zona de estar allí. Y no hay nada más bello que una quietud perfecta, la pausa, el intervalo, el ma del que hablaba yo, ¿no? Esa noción que es ese vacío lleno de energía, ese vacío preñado de vida, ¿no? Es pura potencia. Potencia. Entonces le cuesta la quietud al Colegio del Cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar moviéndonos todo el tiempo para sobrevivir también, ¿no? Si a veces piensa uno que si se queda quieto se muere, y una institución como la nuestra necesita constantemente estar buscando recursos, buscando cómo... No ha sido fácil mantener viva una institución 28 años con una compañía profesional, pagándole salarios todos los meses, con prestaciones sociales, tenemos una nómina... Bueno, yo tengo que conseguir 80 millones de pesos todos los meses. 80 millones tengo que conseguirme todos los meses para pagarle a los bailarines, a los que trabajan en la administración, los seguros, los servicios, etcétera. Es desgastante. ¿Estás cansado o no estás cansado? Sí, estoy cansadísimo. Estoy cansado porque ya llegó el momento como de poder delegar un poco muchas cosas, y yo quisiera poder dedicarme en estos años que tengo todavía de fuerza para escribir, para crear todavía muchas cosas, para mirar hacia atrás y organizar lo que he hecho y poder... Yo creo que hay que organizar, ¿no?, lo que uno ha hecho en un corpus, en un cuerpo de obra coherente y importante, ¿no? Ay, ojalá no tengas que seguir haciendo eso y que puedas seguir creciendo el colegio. Última pregunta, Álvaro. ¿Cómo defines tú en este momento la sabiduría? La sabiduría. Ayer también lo decía yo en la charla, ¿no?, que alguien decía, si la juventud supiera y si la vejez pudiera. Y yo creo que lo que nosotros tratamos en el Colegio del Cuerpo es de que saber y poder se encuentren lo más pronto posible. Sí, porque a veces cuando uno ya tiene el conocimiento y tiene la experiencia y tiene la sabiduría, ¿ya para qué? Ya está uno mandado a recoger. Y a veces cuando está uno lleno de energía, lleno de cuerpo, lleno de vida... Es una hueva. Es una hueva, porque está perdiendo el tiempo y embarrándola todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar? Y yo creo que es el trabajo de la educación, de decirle a los jóvenes que trabajan con uno, no pierda el tiempo. No tenga que llegar a viejo para saber. Encontremos
ese punto de equilibrio lo más pronto que sea posible entre poder y saber. Creo yo. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Qué linda esta conversación. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Invitadas, invitados a seguir escuchando MDA, Señal 360 y sigan por favor al Museo de Antioquia en todos los canales. Gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio.